Un cordial saludo, facilitador Víctor Díaz Ramírez. Mi nombre es Hilary Suárez y soy participante de la carrera de Derecho de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. La concepción marxista del Estado y la concepción de dicha doctrina respecto del Estado y el derecho. Dentro de las direcciones sociológico-jurídicas del derecho, una de las más acertadas es la concepción marxista, ya que aporta un enfoque básico y verdadero sobre la influencia de la economía y la producción como estructura o base de la sociedad en los demás entes reguladores del pensamiento y conducta humana, especialmente en el derecho como superestructura de la misma, encontrando allí un instrumento al servicio de la desigualdad y del poder, y por ende una lucha de clases que hasta el sol de hoy se sigue manifestando intacta. El derecho siempre se ha considerado y analizado adaptándolo a la realidad social, pues no se puede proteger sin comprender lo que se está viviendo en la actualidad. Es de allí de donde nacen las diferentes determinaciones para aplicar normas. Marx, en su ideología, siempre ha cumplido con el anterior principio y así puede llegar a afirmar que el derecho no es más que una expresión de la producción material de un pueblo, donde todo se va adecuando para el beneficio o privilegio de una clase económica gobernante para perpetuar el poder y mantener sometida a una clase oprimida. Es decir, que para lograr un cambio en la superestructura o derecho de la sociedad, primero se debe transformar la estructura económica. La clave está en una redistribución donde desaparezcan las clases sociales y solo se persiga la satisfacción de todas las necesidades. Por consiguiente, todos los problemas que aquejan a la sociedad podrían ser erradicados o por lo menos mejorando. Si bien analizamos muchas, por no generalizar la expresión, de las luchas o guerras que se han convertido en coyunturas sociales, tiene como origen o causa un interés económico o de posesión, desentrañando dos extremos con un centro afectado e inocente que en todas las ocasiones van a ser los perjudicados y afectados por una minoría individualista que simplemente lo prepara todo para no ser uno del montón de los desdichados oprimidos. Como bien observa Recances Siches, que en un poder no organizado, no sometido a determinadas formas, no especificado en una serie de competencias, sería un poder que llegaría tan lejos como llegar la influencia efectiva que ejerciera en cada momento sobre sus súbditos. Es decir, cuando un pueblo no es consciente de que un Estado lo conforman todos, entonces no bastará con llamar a un Estado como democrático o popular, porque simplemente no se le exigen las correspondientes funciones otorgadas. Aquí es donde se inicia a violar ese derecho y hacer caso omiso de una serie de normas que no pasarán a ser imperativas hasta que el pueblo, siendo la mayoría, lo reclame y evite un aprovechamiento que va más allá de las conductas habituales del ser humano para pasar a ser más de animales depredadores, sin una capacidad de razonar. La divisa de la economía es, por desgracia, Homo homini lupus, el hombre para el hombre, un lobo, pero es hora de pasar a analizar un poco más concreto o particular el derecho dentro de una sociedad. Es decir, la forma como administrar el derecho cada persona en sus diferentes actividades cotidianas. Pues en esa ansia de satisfacer sus necesidades donde se llega a la guerra y al desenfreno total, teniendo en cuenta los bienes mantienen unas limitaciones que no las tienen las necesidades. Lo que sucede es que se ha llegado a reunir necesidades comunes para convertirlas en poderes y llegar a satisfacerlas con lo que le podría pertenecer a los demás para los mismos fines. La guerra, antes de combatir entre pueblos, se combate entre individuos. Si nos resulta extraña la vinculación y hasta la identidad entre el hurto y la guerra, ello es porque consideramos ese hecho bajo el aspecto jurídico y no bajo el económico.
Pero si se comienza con la economía y por tanto no se desenvuelve el concepto de la guerra en toda su amplitud, no se comprende el derecho. Por consiguiente, para analizar el derecho debemos tener presente tanto la economía como el desenvolvimiento que tiene la guerra como consecuencia de la mala administración de la anterior. En tanto, la economía no basta para satisfacer todas las necesidades de los hombres, ni para poner orden, al contrario, que lo provoca es el desorden total, lo cual lo podemos apreciar desde el origen del feudalismo, de la producción para el comercio. Antes no se tenía tanto interés por lo material y esto mismo ha llevado a una transformación del derecho, que es muy poco lo que protege de forma imparcial a una sociedad y mucho lo que se deja influenciar por otros entes supuestamente más poderosos. Al inicio se podía observar una mayor disputa por la economía. Hoy en día esa causa de disputa se conserva, pero agregándole una más trascendental como lo es la política. Esta última es producto, como ya hemos mencionado, de la primera. Es una injusticia y desigualdad evidente que por más que el derecho lo crea controlar, no ha podido. Lo único que se ha convertido en un derecho consuetudinario en el cual el pueblo ya no encuentra ninguna irregularidad que le permita cambiar la situación. La dictadura es el poder no sometido a la ley. Sin embargo, no solo es suspender y abolir, sino también basta defenderlas y crearla. No está sometida a los dictados de la ley porque es ella misma la fuente de sus dictados. El derecho en su gran parte estuvo y seguirá estando sometido siempre y cuando no se actúe inmediatamente para llegar antes a pensar en un estado socialista totalmente contradictorio a lo que es el actual. Se debió tener muchas necesidades e inconformismo con el abuso del poder, al igual para desatarse tantas guerras a raíz de lo mismo. No debe ser por algo en vano, el hombre siempre lucha por lo que le conviene, pero claro que esto puede ser para bien o para mal según nos interese. Por ende, no es que el derecho inició bien, no, también inició con dificultades que fueron reformados. Luego llegaron unos más semovientes que lo empezaron a modificar para mal, acabando con lo bueno y equitativo que el anterior tenía. Prueba de todo ello es lo que hoy en día se está viviendo, la compra de votos. Es algo irregular tanto para el poder así como para quien lo acepta. Aquí confirmamos que la mala consecuencia está también en el proletariado, sino que ésta tiene menos capacidad para lograr el objetivo. Asimismo, la modificación de una constitución de tanto recorrido y lucha para lograr reformarla en el 1991, de esta hoy derrumbando en el continuo interés del gobierno de perpetuar su poder sin tener nadie que los pueda detener. Pero obsérvense que esas modificaciones no se le hacen para de pronto evitar el hambre, la pobreza, la desnutrición, la violencia, sino para seguir una persona en el poder que independientemente de lo que haga por el pueblo, es un interés económico, de ser cada vez más rico porque supuestamente esto le da facilidad necesaria para subsistir. En lo anterior no se cumple lo que en sí se debería tener como concepción del derecho. Se le da otro enfoque que se puede diferenciar y contrastar con la de Marx, que suele ser más razonable y ligada a toda la realidad. La esencia cognitiva de los fenómenos sociales, la solidaridad social, que se manifiesta externamente por la coacción que ejerce el grupo sobre los individuos, es el derecho. Es el símbolo visible de la solidaridad social. Eso es brindar solidaridad, como lo señala Emily Durkheim en su entendido general, lo que se ha abandonado para dar nuevas opiniones sobre el derecho, pero que, insisto, no deben dejar a un lado la realidad. Según todo lo anteriormente mencionado, podemos concluir que en realidad la concepción de Marx sobre el derecho es muy verdadera y que simplemente es como un espejo de la realidad a través de la historia. Él proyectó lo que se estaba viviendo en esa época, pero el analizar situaciones no ha cambiado, es exactamente igual a la lucha, la desigualdad
el poder económico como excusa para cometer toda clase de masacres, las malas circunstancias de la clase oprimida y el derecho adaptado para lograr cada vez más poder de lo que gobiernan. Todo entendido en una lucha individual por satisfacer necesidades económicas. Entonces allí es donde surge la pregunta, ¿en realidad el derecho está atendiendo a las necesidades sociales? En mi concepto no. Está determinado para una minoría que lo maneja a su antojo y no importa la clase baja, conllevado a la guerra y la violencia. La historia seguirá repitiéndose. Se necesita del cambio de todos, en especial de los que no están totalmente consumidos en la economía y el capital, para reaccionar, aplicar el verdadero derecho sin influencias y erradicar de la sociedad esa monotonía que siga nuestra mirada al abuso y no nos permite hablar para manifestar nuestros conformismos. Gracias.